Bienvenidos nuevamente a El Rancho y la Pista. Hoy vamos a hablar del proyecto más largo, más costoso y más emocionante en este mundo de los caballos, la crianza. Muchos ven al potrillo corriendo en la pista y no se imaginan que para que ese animal llegara a este mundo hubo casi un año de cuidados, paciencia y biología trabajando como un reloj suizo. Hoy arrancamos la guía definitiva de la temporada de Empadre 2026 y quiero ser muy clara. Criar no es solamente echarle el caballo a la yegua. Criar caballos es un arte y una ciencia casi exacta. Si tú quieres sacar campeones, tienes que aprender las reglas del juego antes de empezar a jugar. Así que antes de empezar a hablar de monta, de luces y de veterinario, vamos a hablar del principio, los cimientos. ¿Qué es realmente la gestación de la yegua y a qué te estás enfrentando? A veces pensamos que porque es un proceso natural solo es cuestión de esperar 11 meses a que nazca el potrillo, pero no es así. Hay una ciencia y una biología delicada y fascinante que está sucediendo ahí dentro. Y nuestro trabajo como criadores es aprender a leer las señales necesarias. Para empezar, es increíble pensar en la precisión del reloj biológico de nuestras yeguas. En la temporada, ellas entran en calor cada 21 días, donde el celo dura 5 días. Es una ventana breve pero crítica. Una vez que ocurre la fecundación, comienza una cuenta regresiva fascinante. El embrión no se queda quieto, va tocando varias partes del útero de la yegua como mandando una señal de estoy aquí para que la yegua no vuelva a entrar en celo. Si este mensaje no llega claro en el día 16, la gestación simplemente se detiene. Por eso, la visita del veterinario en el día 14 para confirmar la gestación y, de ser necesario, empezar a suplementar medicamentos es indispensable. Ahora, vamos a profundizar en el celo de la yegua paso a paso. Imagina que tu yegua tiene un reloj interno que se repite cada 3 semanas. Cada 21 días, si hay temporada y hay luz solar, tu yegua entra en celo. Pero ojo, no es que tu yegua esté fértil los 21 días, es el ciclo que tarda su cuerpo en dar la vuelta otra vez para intentarlo nuevamente si es que no quedó preñada. Todo comienza en el día 1, que es cuando el semáforo se pone en verde y es cuando la yegua empieza a dar señales de que está lista. El día 1 es inconfundible si prestas atención, porque el comportamiento de la yegua comienza a cambiar radicalmente. De ser una yegua que quizás gruñona con otros caballos, empieza a buscar contacto y a socializar. La señal más clara de que empezó el celo es el guiño vulvar. Es cuando la yegua empieza a abrir y cerrar la vulva mostrando el clítoris. Y si ve a un caballo o a un semental, se le planta, empieza a orinar frecuentemente y a levantar la cola. Si ves esto, acaba de entrar a la ventana del celo que dura aproximadamente 5 días. Aquí viene el truco de los días fértiles para la monta natural. Aunque la veas orinar, no le eches el semental el primer día del celo porque no lo vas a lograr. Aunque la yegua ya va a aceptar al semental, su cuerpo apenas está preparando el óvulo para ser fecundado. La ovulación, que es ese momento mágico donde se puede preñar, casi siempre ocurre al final del celo, unas 24 a 48 horas antes de que la yegua comience a rechazar al semental. Por eso, un error de novato es cubrirla el día 1 que empiece el celo, porque entonces el esperma va a morir antes de que el óvulo baje y pueda ser fecundado. Si tienes el semental a la mano, la estrategia ganadora para monta natural sin ecografía es un día sí y un día no. Deja pasar el primer día del celo y a partir del segundo o tercero, échale el semental y deja pasar un día. Así hasta que la yegua empiece a rechazar al semental. Haciendo esto te aseguras de que siempre haya esperma fresco hasta que el óvulo decida bajar. Finalmente, entramos a la zona de silencio o diestro, que es cuando la yegua empieza a rechazar al semental durante 14 o 15 días. Aquí el semáforo está en rojo y si le acercas al semental, la yegua va a intentar morderlo o patearlo con furia. Esto es normal. Lo importante es que cheques después del primer día del celo. Si a los 21 días la yegua ya no muestra señales de calor ni de guiño vulvar, felicidades, probablemente lograste la gestación. Pero si la yegua vuelve a romancearle al semental, hay que empezar de nuevo. Y aquí se pone difícil. Esta es la misión de cargar a la yegua con un solo disparo. Si no tienes disponible al semental, vas a tener que jugártela y montar a la yegua solo una vez y para eso tienes que calcular. Aquí no puedes jugar a las adivinanzas, tienes que irte a lo seguro. En un ciclo normal, la yegua va a aceptar al semental varias veces, pero va a ovular casi al final de los 5 días de calor o de celo. Si la montas el primer día del celo y el semental se va, es muy probable que no lo logres porque no va a haber espermas para cuando el óvulo decida bajar. Para tener éxito en la monta natural de un solo día, vas a tener que hacerte de un aliado indispensable, el ultrasonido. Tienes que llamar a un veterinario para que revise la yegua y cheque el tamaño del folículo
que es la burbuja donde se encuentra el óvulo. Cuando el veterinario te diga que el folículo está de 35 a 40 milímetros y la ovulación es inminente, ese es el día. Si no tienes veterinario y vas a jugarte las ciegas, lo mejor es montar a la yegua el tercer o cuarto día después del celo intenso. Sin embargo, las posibilidades de fallar son muy altas si no se ve el ovario. Ahora, si no quieres jugártela, te recomiendo la inducción hormonal. Aquí el veterinario va a inducir a la yegua para lograr que el óvulo baje en un tiempo determinado, a la hora exacta. Funciona así. El veterinario revisa a la yegua y cuando ve que el folículo está maduro, le inyecta un medicamento que usualmente es la gonadotropina. A partir del piquete comienza una cuenta regresiva de 36 a 40 horas para que el óvulo baje. ¿Cómo se coordina esto con la monta natural? Es matemática simple. Si inyectan a la yegua a las 8 de la mañana, el veterinario te dirá que mañana por la tarde-noche es cuando ovule y va a recomendarte que le den monta a la yegua aproximadamente 24 horas después del piquete, asegurándose que haya soldados para librar la batalla cuando ese óvulo decida bajar. Si necesitas trasladar a la yegua donde está el semental, debes tener mucho cuidado. Las yeguas son animales muy sensibles y el cambio de ambiente, el calor o un traslado largo puede hacer que libere cortisol, que es la hormona del estrés y es el mayor enemigo de la reproducción. Literalmente, el cuerpo de la yegua puede decir, ahora no es el momento óptimo para un bebé y parar todo. Aquí la recomendación de oro es mover a la yegua con tiempo, para que le dé tiempo de llegar, acomodarse, comer y relajarse. Si la mueves justo el día en el que la van a montar, puede que el estrés haga que no ovule, aunque el veterinario lo haya calculado. Y si es una inducción hormonal, bueno, trata de que el viaje sea lo más suave y tranquilo posible. Por ejemplo, aquí en Rancho Avilona recibimos yeguas para cargarlas de nuestro semental Fast Flying Yes. Llegan y las ponemos en una especie de cuarentena por si vienen con algún virus, bacteria, gripa y demás. Posteriormente, el veterinario las checa para calcular el día en el que va a ovular o que es conveniente echarle el semental. Después de esto se quedan 16 días aproximadamente hasta confirmar la gestación por ultrasonido y después se van tranquilamente con un hermoso potro en el vientre. Aquí entramos a las grandes ligas de la inseminación. La diferencia principal es cuánto dura el esperma dentro del cuerpo de la yegua. Hablemos del semen fresco o refrigerado. Este es muy noble porque puede vivir dentro del cuerpo de la yegua 48 horas o a veces más. Esto te da un margen de error amplio. Si inseminas hoy a la yegua y ella ovula mañana, todavía puede quedar preñada. Es ideal cuando el veterinario no puede estar pegado a la yegua todo el día. Ahora hablemos del semen congelado. Este no permite errores. El proceso de congelar y descongelar los espermatozoides los debilita un poco. Son rápidos, pero mueren pronto. Estos duran solamente de 6 a 12 horas dentro del cuerpo de la yegua. Aquí la precisión debe ser quirúrgica. La yegua se tiene que estar revisando cada 4 a 6 horas, aunque sea de madrugada. La inseminación se hace inmediatamente después de que el óvulo salió o muy poquitas horas antes. Si se tarda medio día, ese esperma ya no sirve. Este procedimiento es más caro en horarios médicos porque el veterinario tiene que estar ahí checando. En el mundo de los caballos, la palabra gemelos no es una buena noticia. Estamos ante una alerta roja. A diferencia de los humanos, el cuerpo de la yegua no es apto para cargar a 2 bebés. Su útero y su placenta son egoístas y están listos solo para nutrir bien a un solo potro. De lo contrario, los potrillos en el vientre van a empezar a pelearse por comida y espacio y esto va a hacer que lamentablemente la yegua aborte alrededor del 7º o el 8º mes. Si llegaran a nacer, suelen ser muy pequeños y costosos de salvar. Por eso aquí la misión es un solo potro sano y fuerte. En razas como la cuarto de milla, hay altas probabilidades de que la yegua ovule doble y si se trata de una yegua pura sangre, las posibilidades aumentan. Detectar esto a tiempo antes de que el embrión se fije nos da la oportunidad de intervenir y salvar la temporada de cría. Todo empieza con la doble ovulación. Lo normal es que la yegua suelte solamente un óvulo, sin embargo a veces los ovarios se entusiasman y llegan a soltar 2. Y si el semental es bueno, llega a fecundar ambos óvulos. Aquí entra la regla de oro, el diagnóstico temprano es tu seguro de vida. Tienes una ventana de tiempo específica, alrededor del día 14 o el día 16 después de la monta. Aquí los embriones se ven como 2 canicas flotando en el útero. Si el veterinario mete el ultrasonido, los va a ver así. Este es el escenario ideal. Como todavía se mueven, el veterinario puede empujar suavemente una de las 2 canicas
y darle un pellizco. A esto se le llama reducción manual. Simplemente aplasta uno de los embriones para que se reabsorba y deje el otro intacto para que siga creciendo. Esto es un proceso rápido, indoloro y la yegua ni se entera. El problema viene si te esperas después del día 17, porque sucede algo que se llama fijación. Los embriones dejan de flotar como dos caniquitas en el útero y se adhieren como ventosas. Ahí pueden suceder dos escenarios.